Hola, buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos y vamos a estar ajustando un poquito el volumen. Y ahora sí, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos. Espero que estén Hola, súper Connie. bien. Hola, Hola, ¿cómo están? Espero que estén hola, súper muy bien, buenas con tardes. ánimo. Hola, hola. Mucho gusto. Un gusto saludarles nuevamente. Buenas tardes, Nicole. Buenas tardes, Carolina. Uy, son muchas personas. Voy a tratar de saludarlos a todos. Primero que nada, como siempre, les doy la bienvenida y comentarles que, como ya nosotros sabemos, hoy es la última clase que tenemos en conjunto, ya conmigo. Ustedes continúan luego con otro módulo, tengo entendido, ya, pero conmigo, ¿cierto? Fueron como casi 2 meses, ¿cierto? Que estuvimos juntos, se vale harto tiempo. Ya como tomamos dos módulos juntos. Hola, buenas. Así que hoy es nuestra última clase. Ya, así que vamos a comenzar de inmediato. Hola Emerson, ya. Y bueno, como siempre, nuestro cronograma, el día de hoy corresponde más que nada a lo que es la realidad actual de lo que se está viviendo en educación inclusiva. Ya hemos visto, y la última evaluación del módulo también, sumamente importante. Hoy es la última prueba, se abre a las 9:30 hasta mañana, ¿cierto? Hasta las 10 de la noche. Siempre hay como una media horita ahí que queda como de desfase. Entonces, finalizado el plazo de la última prueba, para quienes tengan alguna prueba atrasada o si se atrasan en esta última evaluación, van a tener el plazo extraordinario que siempre les comento para poder rendir cualquier evaluación que tengan atrasada. Ya, eso se va a dar inicio el día jueves para rendir estas pruebas atrasadas, ya hasta el día sábado a las 6 de la tarde. Les voy a enviar esa información al grupo de WhatsApp, ya para que no se pierda y ahí está. Para que no se pierda y para las personas que no están presentes el día de hoy también tengan acceso. Ya les voy a dejar el mensajito de cuándo va a ser ese plazo extraordinario para rendir pruebas. Recuerden que cualquier evaluación que usted haya tenido atrasada, sea la primera, segunda, tercera, hasta la cuarta, puede ser rendida en ese plazo de 48 horas, que va a ser desde el día jueves a las 6 de la tarde hasta el día sábado, ¿ya? A la misma hora, a las 6. ¿Ya? Pero antes de eso, ¿cierto? Tiene que cerrar nuestra última prueba que va a abrir hoy y va a cerrar el miércoles. ¿Alguna consulta sobre este tema de las pruebas o de las pruebas atrasadas? Nada. De todas formas, lo reitero más tarde cuando se integren más personas y bueno, la modalidad es la misma de las evaluaciones anteriores para que igual lo tengan claro y no se atrasen en eso. Y les voy a recordar esa última fecha para quienes no están presentes. Entonces, ¿cierto? Continuamos. El tema de las asistencias igual súper importante que las puedan revisar, ya, porque si alguien en algún momento queda ausente, me avise para poder corregirlo antes de que finalice el módulo, ya, porque después, ¿cierto? Cuando ya está cerrado el módulo es un poquito más complejo poder cambiar esas asistencias. Tiene que ser hasta que cierre completamente el módulo, que es cuando termina toda la evaluación extraordinaria. Esta semana, ya, para que lo puedan revisar y no tengan dificultades. Entonces, ¿cierto? Comenzamos con este módulo 8 que es sobre la realidad actual, ¿ya? Como habíamos visto previamente, ¿cierto? Les he comentado varias veces que anteriormente hablábamos del concepto de integración educativa. Ya, eso solamente lo comento para que lo recordemos. Igual les agregué un cuadrito para que es extra, que no está dentro del material, para poder revisar eso con más detalle. Ya para no confundirse un poco, pero acá lo voy a ir nombrando de todas formas. Ya, pero eso viene más adelante. Cuando finalicemos toda esta parte, les voy a mostrar un cuadrito con el que se pueden guiar para que no tengan dificultades en el tema de la evaluación también, porque suele confundirse un poco algunos conceptos en esta parte. Ahora sí, vamos allá. Lo mismo, si en algún momento no me escuchan cortada, me avisan por favor.
Si en algún momento yo apago el micrófono es netamente porque tengo tos, ya, pero es solamente por eso, así que no se asuste. Ahora sí, vamos con esta realidad actual. Como ya lo habíamos visto en clases anteriores, ¿cierto? Estamos en un periodo de tránsito. Dentro de este periodo de tránsito existe el cambio entre dos paradigmas educacionales, uno que es el tradicional, ¿cierto? Y el otro, y científico, y el cognitivo o inclusivo, que es el paradigma en el que nos encontramos ahora, como lo pueden ver en este cuadrito, ¿cierto? Con diferencias entre cada uno de los paradigmas. Cuando hablamos de escuela tradicional, nos vamos a referir del modelo educativo que viene de los años anteriores. Está pensando, ¿cierto? Que en el pasar de los años hemos ido trabajando y en este momento nos encontramos en el paradigma que es el cognitivo o inclusivo. Ya, entonces para allá vamos. Vamos a comenzar nombrando los temas principales de la escuela tradicional. Ya, Eh, siempre recordando que escuela tradicional va a ser la mirada más anterior. Aún podemos ver algunos de estas premisas que aparecen acá en el ladito, ¿cierto?, de escuela tradicional, pero ya se están cambiando, ¿cierto? Son como las últimas raíces que van quedando de ese paradigma porque, ¿cierto?, no, toda la sociedad en sí ha ido cambiando y las políticas también apuntan a ir eliminando la mirada de la escuela que es mucho más tradicional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recordemos que anteriormente existía mucha exclusión escolar y habían algunos temas, ¿cierto?, que estaban dejando fuera a nuestros estudiantes y también estaban dejando fuera a otras personas, ¿cierto?, de la sociedad, a otras personas de esta comunidad educativa, perdón. Entonces, ¿cierto? Si comenzamos a hablar de esta escuela tradicional, recordando que es el modelo anterior, encontrábamos que era inmovilista, ya que significa que se caracteriza por tener un enfoque que eh, no se adapta, ¿cierto? Que tiene un currículum que es normal, ¿cierto? El que viene establecido y además tiene un currículum que es especial, ¿ya? Por lo tanto, bajo el modelo de escuela tradicional, que era el anterior, ya teníamos este currículum, que es el que utilizaban todos nuestros estudiantes en escuela regular, y además estaba el currículum especial que podía ser utilizado por algún estudiante con necesidades educativas especiales dentro de la escuela regular o algún estudiante que estuviese derechamente en una escuela especial, ¿ya? Pero existían solamente estos dos. No había una adaptación, ¿cierto? Que cada uno de estos currículum finalmente terminaban separando a nuestros estudiantes, ¿ya? Porque teníamos al que se adaptaba al currículum tradicional, ocupaba el modelo tradicional, y al que no, ¿cierto? Tenía este currículum que era especializado para ellos, ¿ya? Así nada más. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Se dividía en dos grupos a los estudiantes, bajo el enfoque tradicional. Además, no incluía entre sus objetivos, ¿cierto?, la atención de los menos capaces. Ya recordemos que el lenguaje también en que está escrita esta parte del texto ya es también desde cómo se nombraban ciertos conceptos. Ya el concepto de hablar ahora de menos capaces ya no se utiliza en este momento, es solo para fines explicativos. ¿Qué significaba esto de que no incluía entre los objetivos? Significa, ¿cierto?, que significa que la escuela, ¿cierto?, no priorizaba su atención y el apoyo a estudiantes que tuviesen mayores necesidades de aprendizaje. Ya, si había alguna necesidad educativa especial, no estaba contemplada al 100% como para brindar algún tipo de adaptación como tal, sino que existía un currículum que era especializado para las personas que tuviesen alguna dificultad y el estudiante era quien tenía que adaptarse a ese currículum que era para la persona con necesidad educativa especial. Ya, si nuestro estudiante tenía mucha dificultad y le costaba también utilizar este tipo de currículum, ya la atención no se dirigía, ¿cierto?, a entregarle mayores apoyos, sino que podía ser, ¿cierto?, que tenía que cumplir también con los objetivos de ese programa específico para ellos.
Ya, por lo tanto, ¿cierto? Sus principios eran mucho más rígidos. Ya también, ¿cierto? Se tendía mucho en la escuela tradicional a homogeneizar, ¿cierto? A nuestros estudiantes. Esto ya lo habíamos visto previamente. Ya se seguían mucho las reglas. Ya los métodos eran mucho más estrictos, no cambiaban tanto. Ya, entonces, ¿cierto? Se trataba a todos los estudiantes como si fueran iguales, no se reconocían mayormente las diferencias. Si existía diferencia, era, por ejemplo, si nuestro estudiante tenía necesidad educativa especial, ¿ya? Y el otro tenía que adaptarse al currículum que era normal, el otro tipo de estudiante. Ya recordamos que solo existía esta división en dos grupos. Ya no se consideraba tanto que todos somos distintos, ¿cierto? Que la escuela tiene que ser más adaptada a todas nuestras diferencias, independiente si tenemos alguna discapacidad o no. A eso se refiere. También, ¿cierto? Existía una segregación a los pertenecientes a distintas culturas o etnias. ¿Qué significa que finalmente, ¿cierto? Esto conducía a separar a los estudiantes entre diferentes culturas. ¿Ya? Y también, ¿cierto? Se trataba diferente a las personas dependiendo de sus calificaciones. Para la escuela tradicional, que era el modelo anterior, eran sumamente importantes las calificaciones. Se da mucha prioridad al rendimiento de los estudiantes. ¿Ya? Es importante el rendimiento, claro que sí, pero acá, ¿cierto? En el modelo anterior se daba mucho auge a que los estudiantes rindiesen académicamente y también se premiaba mucho el rendimiento académico como tal, dejando fuera otras características que pudiesen, ¿cierto? Aportar al crecimiento de nuestro estudiante, ya sea crecimiento personal, crecimiento emocional, ¿cierto? Habían otras habilidades que se estaban dejando fuera por priorizar este rendimiento. También, ¿cierto? Desde el enfoque de escuela tradicional se persigue una formación que es integral. Ya intenta educar a los estudiantes en las áreas que son importantes, pero, ¿cierto? Eh, no se adapta para que finalmente todos los estudiantes puedan participar, ya, especialmente aquellos con diferentes necesidades o con diferentes grados de discapacidad, ¿cierto? Se busca que todas las áreas se trabajen, ¿cierto? Pero esta formación integral iba mucho más allá, ¿cierto? Pues, iba mucho más ligado a lo que es rendimiento. Ya como lo dice el concepto de más abajo, que daba prioridad a los resultados académicos, ya que fuesen computables. Por lo tanto, ¿cierto? Buscaba mucho más que todos los resultados que fuesen medibles, ya fueran, ¿cierto? El enfoque al que quería llegar esta escuela. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Se priorizaban mucho más las asignaturas como tal, mucho más que nuestros estudiantes tuviesen buenas calificaciones en matemáticas, en lenguaje, en ciencias, ¿cierto? Y la evaluación se basaba mucho más en lo que son exámenes, en lo que son pruebas estandarizadas, buscando preparar a los estudiantes para la educación superior o para el mercado laboral. Esa era la mirada que se tenía anteriormente de por qué nuestros estudiantes están en el colegio, ¿cierto? Es para prepararlos para que sigan estudiando o para que trabajen, ¿cierto? Para la productividad que van a tener después cuando fuesen mayores. Ya si bien busca el éxito académico, puede descuidar otras áreas importantes, ¿ya? Y también puede generar mucha más presión en los estudiantes. Recordemos que si el logro más preciado dentro de la escuela es que nuestros estudiantes tengan las mejores notas, ¿ya? Que los demás estudiantes también, ¿cierto? Van a comenzar a tener mayor presión. ¿Por qué? Porque nuestro colegio, ¿ya? Y nuestras familias también nos están exigiendo que subamos nuestras notas. Ya se da mucho auge a la buena calificación. También para las personas que se desempeñan en este tipo de educación que era tradicional, ya los profesores también van a tener una exigencia mucho mayor porque este curso no está logrando los estándares, ¿cierto?, de calidad para el colegio. Si bien los colegios, ¿cierto?, se miden mucho por la excelencia académica que pudiesen tener,
Ya al darle tanto auge a ese punto, lleva una presión que es mucho más alta, tanto para estudiantes como para las personas que nos están enseñando. También en esta escuela tradicional se basa en la acumulación de conocimientos, ya que es la educación bancaria que también nombramos en algún momento. La educación bancaria que se acumula en que los conocimientos se van acumulando en nuestros estudiantes, significa que el profesor, por ejemplo, es quien es dueño de la verdad absoluta, es quien, ¿cierto? Todo lo que diga nuestro profesor, nosotros como estudiantes tenemos que memorizarlo, ¿cierto? Lo aprendemos, lo escuchamos, lo anotamos y cuando nos entreguen una prueba, nosotros replicamos, ¿cierto? Lo que nos dijo nuestro profesor. Ya vamos memorizando mucho más bajo este tipo de enfoque de escuela tradicional. Repetimos lo que nos van enseñando. Entonces, ¿cierto? Vamos a ser receptores pasivos de ese conocimiento, ¿ya? Por lo tanto, no se enfocaba tanto en que nuestros estudiantes tuviesen una comprensión que fuese mucho más crítica, ni un desarrollo del pensamiento más independiente, ¿ya? Sino que, ¿cierto? Nosotros como estudiantes éramos los que escuchábamos, y idealmente el mejor estudiante era el que se memorizaba todo lo que decía el profesor y luego en una prueba, ¿cierto? Anotaba todo lo que se acordaba y si le iba bien, ¿cierto? Significa que todo estaba súper bien. Pero ¿qué pasa con ese memorizar solamente? Ya nuestro cerebro tiende a ir olvidando lo que solamente memorizamos, ¿cierto? Sin darle un sentido más allá. Ya, si no lo transformamos en un conocimiento que utilicemos en otra área o que lo juntemos con otro contenido, ¿cierto? Finalmente lo tendemos a olvidar, porque no va a ser tan significativo para nosotros, no lo vamos almacenando. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Bajo este enfoque de escuela tradicional, estamos leyendo la primera parte del cuadrito para quienes se están integrando, ya se daba mucha más prioridad, ¿cierto? A ese tipo de educación, que era bancaria. Ya. También se ocupa de los estudiantes que fuesen mucho más capacitados. Suele enfocar sus recursos educativos en estudiantes que destacan por su alto rendimiento, por talentos que sean específicos. Por ejemplo, si yo soy un estudiante destacado de matemática o de literatura, ¿cierto? El mismo colegio, la escuela tradicional, tenía programas específicos para que los estudiantes que fuesen avanzados, por ejemplo, en literatura, pudiesen potenciar ese rendimiento. Por lo tanto, ¿cierto? Se enfocaba mucho más este recurso en las personas que tenían muchas más habilidades, ¿ya? Se maximizaba el potencial de los estudiantes que tuviesen mejor rendimiento, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Nuestros estudiantes que tuviesen habilidades menos desarrolladas o necesidades educativas que fuesen especiales no recibían tanto apoyo, no recibían tanto recurso para el progreso educativo. ¿Ya? El desarrollo para nuestros estudiantes que no eran tan sobresalientes, ¿cierto? No tenían tantas posibilidades como sí lo tenía el estudiante que era mucho más avanzado, ¿ya? Al avanzado se le premiaba, ¿cierto? Con mucho más apoyo. Y al que no, ¿cierto? Iba quedando mucho más atrás, ¿cierto? Iba teniendo mucha más dificultad si lo pensamos de ese modo. También no atiende a las diferencias más notorias, ¿cierto? Significa que el sistema educativo, ¿cierto? No puede no estar preparado para ayudar a los estudiantes con necesidades educativas especiales o con diferentes estilos de aprendizaje, ¿cierto? Sino que había mucha falta de atención para nuestros estudiantes que se estaban integrando a esta escuela tradicional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se limitaba finalmente la participación de nuestros estudiantes porque el foco estaba puesto en los estudiantes que les iba mucho mejor académicamente, ¿ya? Y se buscaba que nuestros estudiantes se nivelasen y llegasen a ese nivel que era óptimo. Se apoyaba a los que les iba mejor. Ya, por lo tanto, ¿cierto? La diferencia de nuestros estudiantes iban quedando un poquito de lado en este enfoque de escuela tradicional. También generaba mucha competitividad y rivalidades. Claro está, ya si se premiaba a quien le iba mejor,
¿cierto? Promovía una cultura donde los estudiantes, ¿cierto? Son evaluados y comparados entre sí. Ya, entonces, ¿cierto? Si existían logros que eran medidos, habían estándares que eran sumamente marcados en la escuela tradicional, ya, entonces nuestros estudiantes tendían a competir. Esa competencia, por cierto ser el mejor, tener la mejor calificación, tenía efectos que por un lado podían ser positivos y por otro podían ser negativos. Ya podía incentivar mucho más a que los estudiantes se esforzasen por alcanzar estas metas, pero también generaba una presión que era extra y un estrés que era innecesario pensando en que son niños, son jóvenes, ¿cierto? Y que también tienen el derecho de, además de pasar todas las horas en el colegio, ¿cierto? Utilizar ese tiempo de esparcimiento que tienen, llegar a la casa y no solamente hacer tareas o trabajos. Ya, si bien es importante el estudio autónomo, ya, recordemos que nuestros niños, ¿cierto? Finalmente terminaban muy estresados con este tipo de modelo que los presionaba tanto. Hay establecimientos de alto rendimiento que sí utilizan ese tipo de modelo todavía en la actualidad, que es este modelo de escuela tradicional, pero se busca que se vaya dejando un poquito, ¿cierto? Y que también se trabaje en otro tipo de actividades. ¿Ya? También podía existir algún tipo em, también podía contribuir a la exclusión, ¿ya? Y la falta de colaboración entre los compañeros. Si estamos en un modelo que nos hace competir, ¿ya? Es un poco menos probable que nuestros estudiantes se apoyen entre sí. ¿Por qué? Porque yo, persona, ¿cierto? Independiente, tengo que resaltar por sobre mis compañeros. Y si este trabajo, por ejemplo, le sube el promedio a mi compañero también, ya podría poner en riesgo mi primer lugar. Ya eso es lo que iba generando este modelo educativo tradicional. También cada profesor se ocupaba de su propia aula. Ya la responsabilidad era bastante limitada fuera de la clase específica. Podía resultar, ¿cierto?, en falta de coordinación de las personas del establecimiento y entre las diferentes áreas del currículum también, y entre los propios docentes. Había una división, ¿cierto?, de los enfoques que tenía cada uno de nuestros profesionales. Lo mismo, ¿cierto?, que los profesionales se especializan en su materia, labor o programa. Por ejemplo, si nosotros teníamos una escuela tradicional donde cada uno de nuestros profesionales se ocupaba exclusivamente de su materia. Ya, por ejemplo, teníamos a un profesor, una profesora que llegaba, tenía un clase en un quinto básico, ya yo realizo clases de historia, voy a pararme adelante, voy a decir, ¿cierto?, toda mi clase, luego, ¿cierto?, la próxima semana tengo una prueba, ya, listo, finalizo. Cumplí con lo que dice el currículum, los objetivos están logrados, las notas son altas, y hasta ahí llegó toda mi intervención, estoy cumpliendo con los estándares del colegio. Ya lo que se busca, al contrario, ya en la escuela inclusiva, ¿cierto? Se nos dice que se busca que haya una coordinación, porque si no existe esta coordinación y cooperación entre cada una de las áreas, ¿cierto? Finalmente no se van integrando los conocimientos de cada uno de estos. Ya si nuestros profesionales, ¿cierto? Tienen esta visión de áreas tan diferenciadas, finalmente, ¿cierto? Van haciendo que nuestros estudiantes no logren integrar correctamente toda la información. En una prueba, ¿cierto? Puede ser que les vaya muy bien porque se aprendieron de memoria lo que dijo su profesor. Pero como les decía previamente, si este conocimiento no se utiliza para, para otra cosa o no se integra a otro conocimiento, a otra área, es probable que desaparezca, ¿cierto? En un plazo mucho más corto. Ya lo voy a explicar nuevamente cuando pasemos por esa partecita. Ya, hablando de la escuela inclusiva, vendría a ser lo contrario, ya, o una mirada mucho más avanzada de este primer paradigma que era escuela tradicional. Ya, entonces, ¿cierto? Desde la escuela inclusiva tiene otra mirada que promueve, ¿cierto? Mucho más el desarrollo integral de la persona. Ya la raíz
tiende a ser humanista. Se va a centrar mucho más en el bienestar y en el desarrollo integral. ¿Ya qué quiere decir esto? Que de la escuela inclusiva, ¿cierto? Se asegura que todos los estudiantes, independientes de sus diferencias, aprendan juntos y reciban apoyo para desarrollarse plenamente en todos los aspectos, no solo en lo académico, que es lo contrario de la escuela tradicional. Recordemos que la escuela tradicional busca más, ¿cierto? Termina dividiendo a nuestros estudiantes. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque tiende a llevar mucho más a que nuestros estudiantes se adapten al modelo educativo y que las notas, ¿cierto? Las calificaciones lo sean todo, dejando fuera muchos otros aspectos que ahora sí son, son vistos y son trabajados por el enfoque de escuela inclusiva, que es ese nuevo paradigma. Ya, también, ¿cierto? Se promueve igualdad de derechos para todos, ¿cierto? Recordemos que desde el enfoque de escuela inclusiva lo hemos visto bastante, tiene este enfoque que se adapta mucho más a nuestros estudiantes. A diferencia de la escuela tradicional, ¿cierto? Que se buscaba que nuestro estudiante fuese quien eh, se adaptase, ¿cierto? Al modelo educativo. Ya, el modelo tradicional era mucho más rígido en cuanto a poder modificar su currículum, ¿cierto? Solo tenía dos opciones, currículum normal, ¿ya? Y el currículum especial. No había otra forma de tomar estos conocimientos, ¿cierto? No se podían, no se podía modificar. También, ¿cierto? Se defiende mucho más la heterogeneidad desde la escuela inclusiva. Ya, y la escuela tradicional era mucho más, buscaba que nuestros estudiantes se adaptasen y fuesen casi iguales en cuanto a conocimientos, ya. Sin embargo, la escuela inclusiva siempre va a decir que todos somos diferentes. Por lo tanto, ¿cierto? No podemos esperar que nuestros estudiantes en algún momento lleguen a parecerse tanto y a lograr todo, ¿cierto? En cierto momento, en tomar los contenidos, en tener la mejor calificación, porque es muy difícil, ¿cierto? Que todos logremos esos objetivos si nosotros no les damos la posibilidad de que cada uno, acorde a sus habilidades o necesidades, pueda hacerlo. ¿Ya? Si la escuela no lo está haciendo desde el enfoque inclusivo, para el estudiante va a ser muy difícil lograrlo. También, ¿cierto? Busca generar esta autonomía organizativa. ¿De dónde me quedé? Aquí. Sí, refuerza los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Lo que busca, ¿cierto? La escuela inclusiva significa que los estudiantes aprendan por sí mismos a cómo pensar de una manera mucho más crítica y creativa. Escuela tradicional nos decía que nuestros estudiantes tenían que ser receptores de lo que decía su profesor. De la escuela inclusiva es todo lo contrario, busca que los estudiantes tengan su propia opinión, que ellos puedan analizar todo lo que se les está entregando, ya que no solamente sean, ¿cierto?, una copia del profesor o de la profesora. Ya de la escuela inclusiva se busca más que nuestros estudiantes aprendan a tener, ¿cierto?, su propia opinión, a generar una opinión, ya, a debatirnos quizá en algún momento algún tema en específico, ya, con respeto claramente. Ya, entonces, ¿cierto? Se busca que nuestros estudiantes sean mucho más críticos y se forme esta habilidad de pensar, como se nombra acá. También, ¿cierto? Genera esta autonomía organizativa, ¿cierto? En el centro y en lo personal. Se fomenta que la escuela y el personal, ¿cierto? Tengan la capacidad de organizarse y tomar unas decisiones de manera más independiente. ¿Qué significa eso? Que se adapta a las necesidades específicas de los estudiantes. Y finalmente promueve un ambiente de colaboración entre todo nuestro personal, nuestros estudiantes. El apoyo va siendo mutuo desde el enfoque de escuela inclusiva. También ve esta riqueza en la diversidad, ¿cierto? No es que deje fuera aspectos culturales o que finalice, ¿cierto? Como en la escuela tradicional, dejando fuera a las personas que pertenecen a otra cultura u otra etnia. Desde la escuela inclusiva se reconoce y se toma esa diversidad, la hace parte de nosotros, ¿ya? Y hace que finalmente, ¿cierto? Todos nos sintamos mucho más empoderados. También, ¿cierto? Persigue una educación
de calidad atendiendo a las necesidades. Ya se busca proporcionar, ¿cierto? Una actividad que sea, una educación que sea mucho más adaptada a las necesidades de nuestros estudiantes. Eh, Busca el desarrollo de las capacidades. Si buscamos el desarrollo de las capacidades, no solamente, ¿cierto? Vamos a trabajar lo que es conceptos básicos como de las asignaturas, también, ¿cierto? Trabajamos lo que es pensamiento, habilidades sociales, emocionales, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto. Contrario a la escuela a la escuela, perdón, tradicional, que la escuela tradicional nos dice todo lo contrario, se busca que se trabaje en lo que son los aprendizajes como las asignaturas básicas, como matemáticas, ¿cierto? Lo que más se potencia es que nuestros estudiantes tengan buenas notas, que les vaya bien en todas las asignaturas como tal, y que el rendimiento siempre vaya hacia arriba. Desde la escuela inclusiva también reconocen que es importante el rendimiento académico, pero no es la prioridad, sino que la prioridad, ¿cierto?, es que desarrollar también otras habilidades y otras necesidades que finalmente van haciendo que nuestro estudiante sea un ser integral, ¿cierto? No solamente lo está preparando para desempeñarse en el trabajo. Está bien, ¿cierto? Nosotros nos vamos desarrollando para cuando seamos adultos desempeñar algún rol o desempeñar algún trabajo, ¿cierto? O continuar nuestros estudios, ¿ya? Pero, ¿cierto? Hay otras áreas que no deben ser descuidadas. Eso es lo que nos dice la escuela inclusiva. Si tenemos personas que van a trabajar, ya van al mundo laboral, ya, les puede ir súper bien si encuentran un área indicada, ¿cierto? Y tuvieron una educación que es tradicional, pero puede ser que nunca se hayan trabajado habilidades que eran necesarias, como aspectos de socialización, ¿cierto? En algunos casos puede pasar que hay personas que tienen mucha dificultad para socializar cuando están en la etapa escolar, ¿ya? Y bajo el enfoque anterior de escuela, ¿cierto? Pasaban desapercibidos ese tipo de necesidades. Había muchos niños que lamentablemente, ¿cierto? Cursaron súper bien su educación tradicional, ¿cierto? Terminaron la educación media, ya tuvieron buenas calificaciones, ya, pero en ningún momento se trabajaron habilidades que quizás eran necesarias por el contexto donde vivía, ¿cierto? O por la propia personalidad de la persona. Entonces, esta persona llega, ¿cierto? Al mundo laboral, ¿cierto? Va a buscar trabajo y ya cumple con los requisitos, ¿cierto? Quizás no tiene experiencia, pero le pueden dar esta posibilidad, ¿cierto? De tener alguna entrevista y puede ser que esta persona, ¿cierto? Este joven ya tenga muchas dificultades para expresarse, tengan muchas dificultades para ponerse enfrente de alguna persona, una figura de autoridad, ¿cierto? Por ejemplo, estamos hablando de que tiene una entrevista con un grupo, ¿cierto? Con una comisión o con algún jefe, algún gerente, ¿ya? Y puede ser que nuestro joven tenga mucha dificultad porque nunca se trabajaron aspectos socioemocionales o habilidades sociales como tal, o el trabajo en equipo, ¿cierto? Si logra ingresar a ese trabajo y tiene que trabajar en un equipo, puede que se le haga tremendamente difícil, ¿ya? Y que finalmente eso lo limite. Entonces, ¿cierto? Desde la escuela, del enfoque de escuela inclusiva se trabaja también ese tipo de aspectos porque son cosas que van a ser sumamente necesarias para desempeñarnos en la vida futura, ya cosas que nos estaban atendiendo en el modelo anterior. A eso se refería un poquito más. También, ¿cierto? Em, ¿Qué parte me quedé? Acá. Pretende generar también este cambio social, ¿cierto? Y que exista un cambio de actitudes. La escuela inclusiva va a buscar un cambio que valore mucho más la diversidad, ya creando un ambiente donde todas las personas se respeten mucho más, ya que exista mucho más la empatía. Ya, cosa que no se trabajaba tanto en los modelos anteriores. Recordemos que en el modelo anterior de la escuela tradicional se nos decía, se nos llevaba finalmente bajo ese modelo a que compitiésemos, ¿cierto? La empatía, el respeto quedaban un poquito de lado. Si bien nos nombraban lo que eran los derechos humanos en algún momento, bajo el enfoque de escuela tradicional, ya eran conceptos que eran trabajados muy superficialmente, ¿ya? Y si bien eran trabajados en alguna asignatura como tal,
Muchas veces el cómo íbamos construyendo este respeto y esta empatía hacia los demás en el día a día no estaba siendo abordado. Y es algo que la escuela inclusiva también lo tomó y lo vio como una prioridad, ¿cierto?, a trabajar. Se tienen que fomentar ese tipo de habilidades también, ya, porque finalmente tenemos que ser ciudadanos responsables, ¿cierto?, en algún momento. También supone una reforma a la escuela, ¿cierto? Para que finalmente se potencie la participación de todos y promueva, ¿cierto? Una fuerte comunidad escolar. Em, También va a socializar a los individuos, evitando los riesgos de exclusión. Ya le enseñamos a nuestros estudiantes a cómo convivir, cómo nos relacionamos, evitando que alguien se sienta excluido. El modelo anterior, ¿cierto? Eran aspectos que finalmente, por separar a nuestros estudiantes, por ejemplo, tener estos dos currículum, terminábamos de manera implícita separando a nuestros estudiantes, generando mayor exclusión, generando mayor discriminación. También desde la escuela inclusiva se evalúa el crecimiento personal en valores, ¿cierto? El respeto, la adaptación, capacidad de adaptación se valora mucho más. Ya, la capacidad, ¿cierto?, de adaptarse, de flexibilizar. También se crean proyectos y actividades en que todos los estudiantes trabajan en conjunto y colaboran mucho más. Eso también, ¿cierto? Recordemos que desde cuando nosotros nos enfrentamos a este mundo laboral, ¿cierto? O el mundo que ya es más estudios superiores, se trabaja mucho en equipos. Ya es sumamente importante, es algo que no se tomaba en el enfoque de escuela tradicional, ya se dejaba un poquito de lado, todo tendía a ser mucho más individual bajo el enfoque anterior. También, ¿cierto? Se trabaja desde este concepto de multidisciplinaridad, perdón, me cuesta un poquito la palabra, ya se enseña desde el enfoque de escuela inclusiva combinando los conocimientos de diferentes materias y diferentes áreas que existan en nuestro colegio, para que la educación finalmente sea mucho más completa. ¿Ya? A diferencia de la última parte que les nombraba de la escuela tradicional, ¿cierto? Que les decía que nuestros profesores, perdón, dame- ya, ahora sí, perdón, a mi celular. Entonces, ¿cierto? En la escuela tradicional, cada uno de los profesores o de los profesionales se hacía cargo solamente de su área, de su curso, de sus horas aula, y no se contemplaba mayormente el realizar, por ejemplo, algún proyecto colaborativo, como se hace en la escuela inclusiva. Hoy en día hemos visto que estos proyectos colaborativos entre diferentes profesionales, sean profesores con otro profesor o varios profesores con cualquier otro profesional, ya dan muy buenos resultados. Hemos visto que actualmente, ¿cierto? En aula existen varios profesionales que están, ¿cierto?, cada uno realizando una parte del trabajo. Vemos que se colabora mucho más entre cada una de las áreas y eso es lo que se busca, porque finalmente así vamos a ir integrando todo el conocimiento. No se desconoce un área de la otra. Si bien hay cosas muy específicas que son de una asignatura, por ejemplo, el trabajo en sí que se está haciendo, se busca que también, ¿cierto?, se trabaje en la otra asignatura. Por ejemplo, si estamos trabajando historia, ¿ya? Y queremos hacer un proyecto basado en historia, ya lo podemos hacer con un colega de otra área, ¿cierto? O con otro curso, y así nuestros estudiantes van tomando el conocimiento que tienen de la historia, ¿cierto? Y lo van llevando a otra asignatura como tal, y vamos a trabajar educación ciudadana, que fue bastante discutido una vez. Ya, ¿por qué es importante esto? Ya lo llevamos al concepto de historia, cómo ha ido evolucionando, ¿cierto? La historia de Chile, ya, y desde otra área vamos a trabajar, ¿cierto? Vamos a apoyarnos, ¿cierto? Con nuestros psicólogos, psicólogas,
que nos va a decir aspectos importantes que también se fueron trabajando en la sociedad en sí, ¿cierto? ¿Por qué era importante desde la psicología? Ya se pueden ir trabajando en pequeñas ramas, ¿cierto? De psicología también en una clase de historia. ¿Por qué no, cierto? No hay una limitante en cuanto a que podamos colaborar y generar algún tipo de proyecto entre distintas disciplinas, ¿cierto? Sino que es lo que se busca desde la escuela inclusiva. Así, ¿cierto? Nuestros estudiantes van empoderándose mucho más del conocimiento, lo van tomando, lo van asimilando y lo van llevando al diario vivir. Ya, sumamente gratificante cuando alguien nos comenta lo que se hizo en ese taller o en esa clase, ¿cierto? Y le cuenta a los otros docentes, ¿sabes que hicimos algo súper entretenido? Ya, y aprendimos esto, y tenemos estudiantes que finalmente empiezan a buscar más información sobre el tema. Ya, me ha tocado verlo y es sumamente gratificante también para las personas que hicieron, que generaron ese proyecto. Y quizás partió con una idea muy pequeñita, ¿cierto? Pero a medida que se fue dando, se fueron integrando otros profesionales, otras áreas, ¿cierto? Cosa que no ocurría en el modelo de escuela tradicional, porque finalmente yo solamente iba y entregaba mi materia, ¿cierto? Cumplía con las notas y eso era suficiente. También en la escuela inclusiva los profesionales, ¿cierto? Se forman mucho más continuamente, ya se actualizan más en cuanto a la metodología, las técnicas, herramientas como tal, ¿cierto? Para atender las necesidades educativas especiales. Si bien, a diferencia del modelo de escuela tradicional, que es un poco más, que viene mucho más de antes, ya, si bien era un poco más difícil acceder a este tipo de capacitación o herramientas, ya, también había un interés ya por parte de la comunidad educativa, ya que quizás no eran tan visibles, ¿cierto? Las necesidades que habían en cuanto a lo que era la escuela tradicional versus esta escuela que va siendo más inclusiva. Ya ahora, ¿cierto? Tiene que existir esta capacitación, esta estrategia, ¿cierto? Por eso es tan importante que todos tengamos algún grado de conocimiento de qué es lo que podemos hacer para atender alguna necesidad educativa especial. No vamos, ¿cierto?, a ciegas a un establecimiento. Ya tenemos que irnos actualizando con todo lo que va apareciendo. Siempre van apareciendo herramientas nuevas, ¿sí? Se da mucha más importancia. En este momento, ¿cierto? Estamos en este modelo, nos encontramos, ¿cierto? Que los modelos organizativos se están flexibilizando. Ya. A diferencia de lo anterior, ¿cierto? Los equipos, se está transformando, ¿cierto? Esta escuela tradicional en escuela inclusiva. Los modelos organizativos se están haciendo mucho más flexibles a como eran anteriormente. Modelos organizativos se refiere, ¿cierto?, a directivos o equipos directivos de los establecimientos, ya que están comenzando a delegar y compartir responsabilidades dentro de la escuela, cosa que no se veía mucho en el modelo de escuela tradicional, ¿cierto? Anteriormente en la escuela tradicional, las personas que llevaban el mando de de un colegio, ¿cierto? Eran dueños de todo, ¿cierto? Era muy inflexible el que el modelo educativo pudiese tener alguna variación. Si es que se solicitaba, ¿cierto? Podía ser, pero por lo general se seguían los parámetros, ¿cierto? Tal cual como venían, ¿ya? Y cumplimos con la excelencia académica. Ya ese era como el parámetro que había para saber si lo estamos haciendo bien. Ya, en este momento nuestros directivos están delegando mucho más responsabilidades dentro de la escuela, pero aún, ¿cierto? Es visible esta estructura donde algunas personas tienen mucho más autoridad y mucho más poder que otras. Las decisiones importantes pueden seguir dependiendo de unas pocas personas en lugar de ser tomadas de una manera más colaborativa. Entre todos los miembros del equipo escolar, ¿cierto? Debiese ser que se tomasen las decisiones importantes en cuanto a lo que se está haciendo en nuestro colegio. Ya cuesta concebir también estos grupos heterogéneos en que se trabaje individualmente con cada alumno.
Ya, esto quiere decir que es difícil imaginar grupos diversos donde se trabaje individualmente con cada alumno, ya fuera de los programas de educación especial. Esto significa que eh, en ocasiones, ¿cierto? A ver, voy a explicar de otra forma. Ya, si bien existen estos grupos, ¿cierto? Que son muy diversos, tenemos muchos estudiantes en el aula, se busca que se trabaje, ¿cierto? Atendiendo las necesidades de cada uno. Ya, aún, ¿cierto? Es difícil para poder transformar finalmente desde la escuela tradicional a la escuela inclusiva, es difícil, ¿cierto? El imaginarse o el poder trabajar, ¿cierto? Atendiendo a cada una de las necesidades o cada una de las habilidades que tengan nuestros estudiantes. Si estamos con un grupo que es tremendamente grande y diverso, donde tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales, donde tenemos estudiantes que no tienen alguna discapacidad, pero sí tienen dificultades, por ejemplo, en cuanto al aprendizaje como tal, ¿cierto? Vemos que siempre tienen muchas preguntas, muchas dudas, o les cuesta mucho. Nosotros notamos que hay estudiantes que en algún momento, o los vemos que tienen mucha dificultad en la atención, ¿cierto? Hay mucha variedad en el aula. ¿Ya? Pero, ¿cierto? Aún se dificulta el que nosotros podamos ir conociendo a cada una de estas ir conociendo a cada uno de nuestros estudiantes, ir conociendo sus necesidades, ir creando estrategias para cada uno de ellos. Si bien en la práctica puede ser tremendamente complicado, ¿cierto? Sobre todo si tenemos un curso que sea muy diverso y nos puede pasar generalmente con los más pequeños, ¿cierto? O cursos que están recientemente formados, como por ejemplo pequeños que están recién ingresando, ¿cierto? A un primero básico, por ejemplo, suelen ser mucho más complejos y ahí la mayoría no se conoce desde el principio. Ya, es difícil, ¿cierto? El trabajar individualmente con cada uno de ellos sin irlos separando, ¿ya? Y ese es el modelo que se tiene, ¿cierto? En la escuela y programas especiales, ya donde sí se valora, lo que se busca es que sí se valore, ¿cierto? Esta diversidad como algo positivo, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la escuela inclusiva, ¿cierto? Que no se vea como un obstáculo la diversidad que tengan nuestros estudiantes. Ya por lo tanto, ¿cierto? Puede ser que en algunas ocasiones todavía, ¿cierto?, encontremos algunos educadores que tengan, que muestren, ¿cierto?, que aún, ¿cierto?, les cueste tomar esta decisión de que sí, vamos a trabajar de otra forma o vamos a tratar de adaptarnos a cómo son nuestros estudiantes, a la necesidad de cada uno, o simplemente vamos a adaptar el material, ¿cierto?, que teníamos, la clase que teníamos para poder atender a más necesidades de nuestros estudiantes, porque significa, ¿cierto?, reestructurar el programa completo que se tiene de una clase como tal, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Todavía existe la tendencia a separar a nuestros estudiantes en vez de hacerlos participar, ¿cierto? Como lo que nos dice la escuela inclusiva. Ya todavía se tiende a hacer grupos, por ejemplo, con los estudiantes que tienen mejor rendimiento, con los estudiantes que requieren un poco de apoyo o con los estudiantes que requieren, ¿cierto?, que estemos ahí casi al 90%, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Como cuesta realizar ese cambio de vamos a reestructurar esta clase como tal, ya sabemos que nuestro estudiante tiene dificultad en esta área, podemos potenciar a cierto estudiante con esta otra, ¿ya? Nos cuesta, ¿cierto?, generar saltar, ¿cierto?, a esta escuela inclusiva que nos dice tenemos que atender las necesidades de todos nuestros estudiantes. Ya, por lo tanto, aún se tiende a hacer ese tipo de grupos, que son de los estudiantes que requieren nada de apoyo, estudiantes que requieren un apoyo intermedio y estudiantes que requieren un apoyo máximo.
Ya, a eso es lo que se refiere con el cuadrito de abajo. Ya, pero si pensamos, ¿cierto?, que tenemos a nuestros estudiantes separados de esa forma, quizá en algún momento, cuando recién estemos conociendo a nuestro grupo curso, ¿cierto?, nos va a servir esa separación de tener a los estudiantes que van a tener menores dificultades, ¿cierto?, para poder trabajar en una actividad como tal, ¿cierto?, porque tienen buenas notas, ya pueden tener que no tener mayor dificultad, ¿cierto? Quizás nos va a servir en una primera instancia cuando estemos conociendo a nuestro curso, ya, pero si continuamos con ese modelo de irlo separando por rendimiento, por ejemplo, finalmente vamos a ir generando una segregación entre nuestros estudiantes, porque finalmente, ¿cierto?, van a ser siempre los mismos grupos. Ya, si lo vemos de esa forma, eso se hacía en la escuela tradicional, se tenía ese enfoque de que los vamos a separar por rendimiento, porque así es cierto, nuestra clase va a poder tener la misma estructura, vamos a presentarlo, ¿cierto? Y sabemos que nuestro grupo de estudiantes que son más avanzados van a poder realizar la actividad, ¿cierto? Solamente les entregamos las instrucciones y ellos van a poder completarla. Entonces, ¿cierto? Nosotros vamos a estar mayor tiempo con los estudiantes que sí requieren apoyo, que los agrupamos, ¿cierto? Y están todos juntos en el grupo 3, por ejemplo. Y eso es lo que se hacía en la escuela anterior. Ya es lo que no se busca en la escuela inclusiva. Por eso estamos en esta etapa de cambio. No es tan fácil, ¿cierto?, saltar desde el modelo que se tenía anteriormente a lo que se busca de la escuela inclusiva, que realmente generemos toda una transformación de cómo estamos dando una clase, de finalmente, ¿cierto? Si entregamos una clase en un curso, ya en el A, por ejemplo, y queremos dar el mismo curso, el mismo taller en el B, ya quizá no nos va a resultar tan bien porque nuestros estudiantes van a ser muy diferentes. Desde el enfoque de escuela inclusiva se busca que si nos resultó el taller en el A y en el B no, significa que tenemos que conocer la necesidad de nuestro estudiante para poder adaptarla a ellos. Hola, Luz. Ya, esta partecita quizás puede ser un poquito compleja. Ya, por eso traté de explicarla lo mejor posible, pero si no le genera mucha duda, lo podemos explicar de nuevo. ¿Ya? De todas formas, voy a hacer un pequeño resumen. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Los primeros tres cuadritos, mejor nos vamos a ir a un break y voy a explicar como un pequeño resumen de esta parte que puede ser un poquito compleja. ¿Ya? Pero no es nada de otro mundo, solamente las palabras que están acá pueden ser un poquito confusas, ¿ya? Pero eh, lo vamos a resumir, pero vamos a hacer el pequeño break, ¿ya? Muy cortito, solo 10 minutos para alcanzar a pasar todo lo demás. No es tan extenso, ya, pero solamente para alcanzar a explicar nuevamente esta partecita, que puede ser un poco confusa y entregarles un resumen que viene más adelante por la parte anterior, que también se suele confundir un poquito, pero no es tan complejo, así que no se asusten. Y así que vamos a ir a un break cortito. No tengo tan bien la hora, así que lo voy a revisar acá. Ya mejor, ya mejor un poquito más. Ya vamos a volver a las 8:10. Ya, un break no tan extenso. Y terminamos de ver esta partecita y lo que nos queda, y luego les entrego el resumen y luego vamos a cosas más generales del curso. Vamos y volvemos. 8:10. Estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Ya, muy cortito el break. Ahora sí. Muy cortito el break, ¿cierto? Para alcanzar a entregar información importante, como les había comentado. Ya, el día de hoy es la última clase de nuestro módulo de educación inclusiva. Ya, por lo tanto, al finalizar esta clase a las 9:30 de la noche, se activa la última prueba del módulo, la evaluación 4, que son los últimos dos temas, ¿cierto? Módulo 7 y 8, el que estamos viendo hoy. La evaluación, ¿cierto? Cierra mañana,
ya a las mañana miércoles a la misma hora, ya, a un poquito después de las 22. Ya, y las evaluaciones atrasadas serían a partir del día jueves. Esa última fecha, el plazo extraordinario, se lo voy a dejar en el grupo de WhatsApp para no confundir y para que todas las personas, incluso las que no se encuentran presentes, tengan ese dato. Ya plazo extraordinario para rendir evaluaciones va a ser desde el día jueves a las 6 de la tarde hasta el día sábado. Ya, ahí, ¿cierto? Ya después no hay más posibilidades de rendir evaluaciones, así que voy a dejar en el grupo para que lo puedan revisar. Ya la prueba de hoy, ¿cierto? A las 9:30 es el plazo normal, finaliza mañana y el día jueves se abre la plataforma nuevamente para las pruebas atrasadas. Sea cual sea, recuerde que usted, si no rindió alguna de las atrasadas, va a poder hacerlo. La ponderación va siendo la misma, por lo tanto puede optar a una nota máxima. Ya en caso de cualquier dificultad que tenga, me lo comenta, ¿cierto? Ya, porque igual si es que usted tuviese alguna dificultad y no pudiese ingresar, por ejemplo, por motivo de salud, ¿cierto? Cualquier cosa, es importante tener ese antecedente también. Ya es debidamente justificado porque posteriormente ya no hay más opciones para rendir evaluación. Ya, así que eso es importante. Y lo otro, recomendación, revisar las asistencias. Si alguien tiene diferencia en su asistencia, ya hoy es el último día que pasamos la lista, así que al finalizar, ¿cierto? Puede revisar que estén todas las del módulo, que estén presentes o si faltaron, ¿cierto? Y si es que no, me envían un mensaje a la brevedad para estarlo revisando entre hoy y mañana, ¿cierto? Para irlo modificando y que no se cierre el módulo con esa inasistencia que no corresponde. Dicho esto, bueno, más que nada, haciendo un pequeño resumen para quienes no se encontraban presentes, este módulo 8, ¿cierto? Nos habla de la diferencia de lo que es la escuela tradicional, comprendiéndose que la escuela tradicional es el modelo de enseñanza anterior, ¿cierto? Donde se hablaba de integración educativa, ¿ya? Y, cierto, era mucho más rígido el modelo, tendía a segregar a nuestros estudiantes, se privilegiaba el rendimiento académico, ¿ya? También había competitividad entre nuestros estudiantes por lo mismo, y cada uno de nuestros profesionales trabajaba, ¿cierto? Aparte, trabajaba más que nada con su curso. Versus la escuela inclusiva, donde hablamos del concepto, ¿cierto? De inclusión, y cierto, tiende a ser mucho más amplio, se trabajan otras habilidades, no solamente la de la asignatura. Se busca que nuestra comunidad como tal sea participante del modelo de enseñanza. Se enfoca también en que todos nuestros estudiantes, independiente de sus necesidades, ¿cierto? Tengan el apoyo necesario. Acá, ¿cierto? La escuela inclusiva no va a ser el estudiante el que se adapta a la escuela y al currículum, sino que es el currículum y el colegio como tal quien se adapta a nuestros estudiantes. Otra diferencia importante en la escuela tradicional o el modelo anterior, ¿cierto? Nuestros estudiantes tenían el profesor, ¿cierto? Era quien tenía la razón de todo, nuestro estudiante memorizaba y tenía buenas notas porque, ¿cierto? La prueba, ¿cierto? Lo que más valía era que nuestro estudiante se aprendiese los contenidos de memoria práctica. Y en la escuela inclusiva, ¿cierto? Se busca que nuestro estudiante tenga mucho más voz, que logre, ¿cierto? Tomar todo ese conocimiento, que logre llevarlo a proyectos, que logre llevarlo también que se vincule con otras asignaturas, ya que el trabajo sea no individual como en el modelo anterior, que era escuela tradicional, ¿cierto? En la escuela inclusiva se busca que se trabaje en proyecto, que se trabaje en conjunto, que también los profesionales trabajen en conjunto. Ya acá no solamente el profesor y sus horas de clase o su asignatura, acá, ¿cierto? Todos vamos siendo parte del modelo educativo de escuela inclusiva. Ya, eso era como un resumen. Y nos estábamos en esta partecita, que nos hablaba, ¿cierto? Que en este momento estamos en este modelo de transición, ¿cierto? De cambio entre lo que era la escuela tradicional para pasar a la escuela inclusiva. Si bien en cuanto a la organización de la escuela como tal, ¿cierto? Ya los equipos directivos o los directores, ¿cierto? Están un poco más flexibles que en el modelo de educación anterior, ¿cierto?
se están entregando mayores responsabilidades a otros agentes, ¿cierto?, del colegio. Ya no es solamente una persona la que tiene la razón de todo, ya, pero ¿cierto? Aún estamos avanzando, ¿cierto? Para que finalmente, desde la mirada que tiene la escuela inclusiva, ¿cierto? La voz de todo lo que es el funcionamiento del colegio no sea solamente de los directivos, sino que también eh, tengan voz los padres, que también tengan mucha más voz los estudiantes y los profesionales, bueno, todas las personas que componen esta comunidad. También, ¿cierto? Se dice que para los profesionales que se están desempeñando con nuestros estudiantes, dicen que aún, ¿cierto? Cuesta tener esta concepción de que se trabaje, ¿cierto? Con cada uno de los estudiantes acorde a las necesidades, que es lo que nos dice la escuela inclusiva. Ya todavía, ¿cierto? Está esa mirada de que es difícil atender a todas las necesidades que tenemos, nuestro curso puede ser muy diverso, ¿cierto? Y se tiende a generar ciertos grupos dentro del grupo, que sería separar a los estudiantes de acuerdo al rendimiento, separarlos, ¿cierto? Para quienes trabajan mejor, quienes, ¿cierto? Atienden mucho más las instrucciones, ¿cierto? Pueden trabajar de manera más autónoma y nos quedamos, ¿cierto? Más focalizados en quienes requieren mayor apoyo, ¿cierto? Para realizar una tarea o un taller. Ya, recordemos que se puede utilizar ese tipo de estrategia como si no conocemos a nuestros estudiantes primeramente, pero desde la escuela inclusiva se busca mucho más que eso. Ya tener esa mirada de que vamos a separar a nuestros estudiantes por grupo de quién sabe más que los demás, ¿cierto? Quién está más avanzado, finalmente termina segregando a los estudiantes. Ya, también, ¿cierto? Se dice que el educador va a encontrar mucha más seguridad en los libros, ya que significa que, por lo general, ¿cierto? Las personas que se desempeñan realizando actividades de docencia, ya tienen, ¿cierto? Este material estandarizado, ¿cierto? De acuerdo a las políticas de nuestro país, ¿cierto? Como el currículum nacional, existen estos libros que finalmente, ¿cierto?, dan seguridad a nuestros profesionales. Ya, por lo tanto, puede llegar a ser mucho más fácil o mucho más confiable trabajar con el material que ya viene preestablecido, ¿cierto? Y que se ha trabajado durante años. Desde el modelo de educación inclusiva no dice que trabajar con ese material de apoyo sea malo, sino que se dice que si en algún establecimiento educacional llegase a crear un propio material educativo, ¿cierto? Se está reconociendo realmente la necesidad de adaptarse mejor a las necesidades individuales de nuestros estudiantes. Ya, si nos guiamos solamente por lo que ya está, ya por lo que ya se encuentra ahí, ¿cierto? Este currículum estandarizado significa que lo estamos haciendo bien, pero estamos trabajando en el modelo anterior, en el modelo de escuela tradicional, ¿cierto? Pero si nosotros comenzamos, ¿cierto? Nuestros educadores comienzan a adaptar este material, significa que ya reconocemos la necesidad de que nuestros estudiantes, ¿cierto? Quizás con ese material no aprenden al 100% o se le está quitando la posibilidad de aprender a alguno de nuestros estudiantes o a alguno de ellos. ¿Ya? Esto implica claramente un movimiento que va hacia una enseñanza que va siendo mucho más personalizada y adaptada a las características específicas de nuestros estudiantes. Ya todavía, ¿cierto? Existe esa mirada de que es más fácil trabajar con el material preestablecido, ¿ya? Pero existen algunas modificaciones que se están haciendo. De a poquito, ¿cierto? Se va generando el cambio. Y ahora sí, nos pasamos al concepto de escuela integradora a la escuela inclusiva. Ya hay un paso entre dos paradigmas. Para no confundirnos, recordemos que cuando veíamos este cuadro, les comentaba que si hablamos de escuela tradicional, nos quedamos con que la escuela tradicional hablaba de integración, ya para que no nos confundamos. Y cuando hablábamos de escuela inclusiva, estábamos hablando de la escuela actual, ¿cierto? Y del concepto de inclusión como tal.
No nos confundamos en eso. Ya teniendo eso claro, estamos al otro lado. Le hice un cuadrito igual para que no confundirnos con esa parte. Si hablamos de escuela tradicional, ¿cierto? Recordemos que todo lo que no se debería hacer hoy en día. Ya, eso es como la diferencia máxima que existe. Entonces, si hablamos de escuela tradicional, hablemos de que se hablaba en ese momento de escuela integradora también, que es el que está en azulito. Ya, ¿por qué? Porque desde el enfoque de escuela integradora, los alumnos y las familias son vistos principalmente como receptores del proceso educativo. La participación de los estudiantes, la participación de la familia bajo el enfoque de escuela integradora que se daba en la escuela tradicional, ¿cierto? Tendrían a ser, ¿cierto? Considerados como ciertos clientes finalmente del sistema escolar. Familia y estudiante eran clientes de esta escuela tradicional, ¿cierto? Donde se trabajaba este enfoque integrador, ¿ya? Ellos recibían los servicios del colegio, pero en cuanto al poder de decisión, la participación que tuviese la familia como tal, ¿cierto? No era mucha, era muy poquita, ¿ya? No había mucha, no se consideraba mucho la opinión, la participación, sino que desde el enfoque de escuela integradora que se daba en la escuela tradicional, ¿cierto? La voz máxima era de los directivos de la escuela, ¿ya? A diferencia de la escuela inclusiva, que tiende a ser mucho más amplio. ¿Ya? El enfoque desde la escuela inclusiva, que aparece aquí en amarillo, ¿cierto? Va mucho más allá de simplemente integrar a sus estudiantes, ¿ya? Y a las familias, ¿cierto? Del proceso educativo. Se enfatiza en que toda la comunidad educativa participe mucho más activamente en el proceso de transformación de esta escuela tradicional. Dicho de otra forma, recordándolo, ¿cierto? Si hablamos de escuela integradora, ¿cierto? Volviendo para atrás, los alumnos y las familias eran clientes, ¿cierto? No participaban mucho en la toma de decisiones de la escuela tradicional, ¿cierto? Más que nada, ¿cierto? Eran usuarios. Escuela inclusiva, ¿cierto? Tiende a ser mucho más amplio. Ya acá, ¿cierto? Se escucha mucho más a las familias, se escucha mucho más a los estudiantes, se escucha más a los profesores. Acá no solamente los directivos van a tomar la decisión en la escuela inclusiva, si bien se le da mucho más voz a las personas que están participando de esta comunidad. Por algo, para la escuela inclusiva se llama comunidad, ¿cierto? Abarca mucho más. Acá no solamente hay un dueño de la verdad. Nuevamente, ¿cierto? De la integración a la inclusión. Recordamos que si hablamos de la integración a la inclusión, estamos hablando del enfoque de integración que se daba en la escuela tradicional versus la escuela inclusiva, que tenemos este concepto de inclusión. Ya lo repito bastante porque en la literatura actual, ¿cierto? Existe el término inclusión como un casi nuevo enfoque educativo, ya, pero es el más reciente si hablamos de inclusión. Sin embargo, ¿cierto? Suele confundirse el concepto de inclusión, el concepto de inclusión con integración, ya, porque ambos conceptos buscan incorporar a los estudiantes al sistema educativo, pero la integración ya se centra mucho más en incluir a personas con discapacidad en el sistema educativo, ¿ya? El concepto de integración, recordemos que lo vimos previamente, originó, eh, originó lo que era la escuela especial, ¿ya? Y transformó, ¿cierto?, esa área más en particular. Por otro lado, la escuela, al término de inclusión, va a promover un enfoque que va siendo mucho más amplio, donde toda la comunidad educativa, ¿cierto?, participa activamente de la formación de la escuela, que va aceptando la diversidad.
La escuela inclusiva, recordemos que no se centra solamente en las personas con discapacidad o solamente con necesidades educativas especiales. La integración, ¿cierto? Se queda un poco corta porque solamente nos hablaba de las personas en situación de discapacidad o la persona con necesidades educativas especiales. Por eso hablamos que la integración, ¿cierto?, se va ligando al enfoque anterior de escuela tradicional, ¿cierto? Ahí se utilizaba el concepto de integración. Vamos a integrar, se decía, a los estudiantes con discapacidad al sistema educativo. Versus la inclusión, que es lo que tenemos ahora, que nos dice, no importa si tenemos discapacidad, tenemos un pensamiento diferente, tenemos una cultura diferente. Acá, ¿cierto?, hay cabida para todos. Y yo, como escuela inclusiva, voy a hacerme cargo de que mis estudiantes, sea como tengan las características que tengan, sean bienvenidos. Y los vamos a apoyar. Ya, integración, se quedaba corto. Ya, a eso se refiere un poco más como esta diferencia de concepto. La integración también implica, ¿cierto?, modificar las condiciones y el funcionamiento de la escuela común, claramente, ¿cierto? Bien, si continuando con estos conceptos, ¿cierto?, que suelen confundirse. Ya, la integración educativa ya ha significado llevar también técnicas y enfoques de enseñanza que se usan típicamente en la escuela especial hacia las escuelas regulares, ¿ya? Pero a menudo, ¿cierto?, se hacía sin cambiar mucho la estructura o la forma de enseñanza de la escuela tradicional, ¿ya? En lugar de eso, se adapta la enseñanza y se brinda apoyo especial a los estudiantes, ¿cierto?, identificados como necesitados de integración. Ya, por lo tanto, desde el enfoque de integración existía, ¿cierto? Existía el enfoque de apoyo para nuestros estudiantes con algún grado de discapacidad. Habían apoyo, ¿cierto? Cuando se integraron a la escuela regular, se le entregaron ese tipo de apoyo a nuestros estudiantes. ¿Ya? Pero no se realizó una modificación, ¿cierto?, a cómo se estaba ya previamente enseñando en la escuela regular, sino que, ¿cierto?, se tomaba, ¿cierto?, la opción de integrar a nuestros estudiantes con discapacidad o en situación de discapacidad, se se integraba a la escuela regular ya con el enfoque de la escuela especial, ¿cierto? Con el currículum de la escuela especial específica para ese o para esos estudiantes que perteneciesen a ese grupo, ¿ya? Pero el resto de los estudiantes continuaba con el tipo de enseñanza tradicional que ya tenía. Ya, entonces no había una verdadera reestructuración de la escuela como tal, ¿cierto? Que ya venía con ese enfoque anterior. Ya, la enseñanza se brinda, ¿cierto? Modificada para los estudiantes que fuesen integrados, pero no se alteraba la estructura básica de cómo iban funcionando realmente las clases. Ya se continuaba, ¿cierto?, con este currículum que era un poco más inflexible, ¿cierto? La estructura como tal de la enseñanza no cambiaba. Se seguía midiendo por calificaciones, por rendimiento, ¿ya? No era como algo que fuese realmente transformador si vemos el concepto de integración. Claramente fue positivo en muchos aspectos y es la base de cómo está la educación hoy en día. Pero, ¿cierto? Estaba mucho, eh, tenía, ¿cierto? Había muchas áreas que modificar aún. Por otro lado, tenemos este concepto de inclusión, que como ya lo habíamos dicho previamente, va siendo mucho más amplio, abarca mucho más que la integración. Ya, parte de un supuesto distinto, ¿cierto? La inclusión, el concepto de inclusión, que es el modelo actual, va mucho más allá de simplemente integrar a estos grupos, por ejemplo, de estudiantes con situación de discapacidad, en la educación general. Desde la inclusión se basa
en la idea de que todos los niños en la comunidad educativa deben aprender juntos, sin importar cualquier diferencia que exista, ya sea personal, social, cultural, ¿cierto? Se les da la opción de aprender a todos por igual. Ya, hay un cambio en la inclusión que va haciendo mucho más profundo que en la integración. Ya, la naturaleza de la escuela regular y del funcionamiento de un colegio, ¿cierto? Se reestructura mucho más bajo el concepto de inclusión. Ya la práctica educativa, ¿cierto? Se modifica ya para todos. Ya no es solamente para la persona con discapacidad, se le va a entregar una opción, como se hablaba antiguamente en el concepto de integración. Este concepto de inclusión, ¿cierto? Se trata de lograr una escuela en la que no existan requisitos de entrada también. Se busca crear este tipo de establecimientos donde no exista la selección ni discriminación de ningún tipo. Ya recordemos que anteriormente en la escuela tradicional, ¿cierto? Donde existía la integración, podían ingresar algunos estudiantes con necesidades educativas especiales, pero seguía primando el rendimiento académico para poder ingresar, factores socioeconómicos, ¿cierto? Ya eso que vimos en las primeras clases, ¿cierto? Era lo que primaba para poder ingresar a la escuela tradicional. Bajo el enfoque inclusivo, ¿cierto? No, se busca que no exista discriminación de ningún tipo. La escuela, ¿cierto? Es un espacio mucho más abierto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque transformó, ¿cierto?, la estructura que tenía, el funcionamiento y el enfoque educativo para atender las necesidades de todos nuestros niños, incluidos estudiantes con discapacidad. Ya acá, ¿cierto? La escuela va a mirar mucho más profundamente. No solamente las personas con discapacidad requieren apoyo. Acá, ¿cierto? Se tiene que dar cabida a todos. Mientras que la integración se va a enfocar mucho más en adaptar la enseñanza según la necesidad de nuestros niños que van a ser integrados, por lo tanto, con algún grado de discapacidad, ¿cierto? En la inclusión, el objetivo principal es transformar la estructura y la forma en que la escuela va a responder efectivamente a nuestros estudiantes. Requisitos de entrada es para todos los colegios. Es que, como veíamos previamente, respecto a los requisitos de entrada para los colegios, hay colegios que son particulares 100% que todavía tienen requisitos de entrada como se veía antiguamente en la escuela tradicional. Recordemos que la escuela tradicional, ¿cierto? Donde no estaba 100% regulado los requisitos para poder pertenecer a un colegio, ya anteriormente, anterior a la reforma que tenemos hoy en día, que está desde el 2015, ya, los colegios tenían sistemas de ingreso que tendían a discriminar y a dejar a muchos estudiantes fuera. Recordemos que antes los colegios podían poner las reglas para poder ingresar. Habían colegios que podían cobrar, habían colegios que eran municipales, pero que tenían requisitos de entrada, que, por ejemplo, la familia, el estudiante tenía que tener notas sobresalientes, que eh, la familia tuviese un ingreso socioeconómico, que se entrevistaba a los niños, se entrevistaba a los padres. ¿Ya? Y se hacía pruebas también a los estudiantes. Había una prueba que era como una pequeña PSU, ¿cierto? Pero para nuestros estudiantes de educación básica o de educación media, o hasta para ingresar, ¿cierto? A la prebásica, habían pruebas. ¿Ya? Eso, ¿cierto? Generaba que nuestros estudiantes fuesen quedando fuera. Eso se veía en el enfoque de escuela tradicional, ¿ya? Donde se hablaba de la integración, ¿cierto? Muchas veces nuestros estudiantes quedaban fuera. ¿Ya? Pero luego, ¿cierto?, de la entrada en vigencia en el 2015 de la ley actual que tenemos hoy en Chile de educación, se dejaron de tener estos requisitos de entrada para los colegios, excepto los que son 100% particulares, recordemos. Ya, ahora los colegios que reciben alguna subvención del Estado o que reciben subvención completa, ya, para que los estudiantes puedan ingresar, uno sin algún grado de discapacidad,
lo hacen a través de una plataforma, ya que es mucho más accesible y que finalmente evita que los colegios puedan entrevistarnos, que los colegios nos exijan eh, que nuestros jóvenes o nuestros niños rindan pruebas específicas de rendimiento. Ya gracias a la entrada en vigencia de esa ley, ¿cierto? Se comenzó a trabajar que también no se dejasen fuera a nuestros estudiantes, porque ahora por un algoritmo, ¿cierto? Nuestro estudiante que postula a un colegio tiene las posibilidades de ingresar. No se revisan anotaciones negativas, ya no es un requisito, ¿cierto? El tener ¿cierto? El rendimiento académico de excelencia, ¿ya? Y eso apunta directamente a lo que se ve hoy como inclusión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la inclusión nos dicen que no hay requisitos para ingresar a los colegios, excepto colegios, como les decía, que son completamente particulares, que siguen teniendo este sistema que es segregador eh, y discriminatorio, ¿ya? Y también hay colegios que son específicos para algún tipo de talento, ¿ya? Ellos solamente quedan fuera de este sistema inclusivo que se trabaja para poder ingresar al establecimiento hoy en día. Ya, eso es importante porque si hay establecimientos que aún pueden tener esa selección que depende del mismo colegio, que ellos ponen los requisitos, ya, pero son solamente para quienes no reciben subvención del Estado, porque los que tienen subvención del Estado, aunque sea parcial o 100%, es solamente a través de plataforma el poder entrar. Ya, ahí estaba respondiendo una preguntita. Ya, entonces, ¿cierto? Desde el concepto de inclusión, ¿cierto? No hay este requisito de entrada, excepto puede ser una barrera, de nada, Danila, excepto puede ser una barrera que en algún momento no exista, si nuestros estudiantes tienen alguna necesidad educativa especial, que por ejemplo no existan cupos en el PIE, si es que lo necesita. Pero recordemos que si no hay cupos en el PIE, nuestro estudiante igual puede ingresar, no se le niega la matrícula. Ya igual se le brindan apoyos específicos no estando en el programa PIE, pero cierto, hay un sobrecupo y a esos estudiantes que quedan fuera del cupo PIE también se les entrega la educación, también se les van entregando apoyos, pero cierto, ellos quedan como un grupo anexo del PIE. Y si se abre algún cupo para este estudiante, no se preocupe, Alejandra. Ya, Nicole, déjeme su apellido, por favor. Ya, entonces, cierto, cuando existen estos estudiantes que no tienen ese cupo, se les puede, eh, se les puede abrir el ingreso más adelante. Ya, el sistema ahora, ¿cierto?, va haciendo que realmente el estar en un colegio ya no sea segregador como era antiguamente en la escuela tradicional. Ya nos queda poquitito. Ya, entonces, ¿cierto? Tenemos, eh, tenemos que la educación inclusiva, ¿cierto? Adopta una perspectiva que va a celebrar mucho más la diversidad dentro de la educación. Valeria, Hola, profe, muy hola. cortito. Sí. ¿Los niños con TEA están en, en obligación los colegios en tenerlos en el pie? Los cupos en pie suelen ser limitados. Ya tengo entendido que por curso son alrededor de 5 niños con necesidades educativas transitorias y 5 permanentes. Y hay algunos sobrecupos. Pero si el estudiante no consigue un cupo en el programa PIE, el establecimiento no le puede negar la matrícula, pero sí el apoderado, ¿cierto? Tiene que estar al tanto de que se le van a entregar apoyos también, pero no va a pertenecer al equipo PIE como tal, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Se le entregan apoyos de todas formas. La matrícula en ningún momento se puede negar. Eso es lo que nos dice la ley hoy en día, ¿ya? Pero el apoyo, ¿cierto? Para cuando tenemos muchos estudiantes, ¿cierto? Es el que nuestro niño, ¿cierto?, permanezca en ese colegio, finalmente queda a decisión del apoderado en ese tipo de casos, porque hay estudiantes que quizás requieren un apoyo que no es tan constante, ya que pueda, ¿cierto?, permanecer en el aula, ya no requieren un apoyo tan
tan elevado del equipo PIE y en ese caso, ¿cierto? Con un apoyo que va a ser un poco menos frecuente que para quienes pertenecen al equipo PIE, ya no tienen mayores dificultades y logran, ¿cierto? Permanecer en el curso, logran el objetivo académico, ¿cierto? Y se realizan algunas adaptaciones. Ya si versus si hay un estudiante que, por ejemplo, tiene necesidades educativas que son permanentes, que requieren mucho más apoyo y no tiene este cupo en el pie, ya pudiese ser un poquito más complicado. Y en ese caso, ¿cierto? Queda a criterio de los apoderados. No es que el equipo pie tampoco le dé la espalda al 100% al estudiante que requiere apoyo, ¿ya? Pero los apoyos, ¿cierto? Pueden ser un poquito menos frecuentes. Ya se va a revisar igual su situación, se le evalúa también, ya, pero se tiene como un equipo aparte, que en algunos colegios lo llaman como amigos de pie, ya. No es que no se le entreguen apoyos, ya, pero en algunas ocasiones puede ocurrir que queda a criterio de los papás si los matriculan o no en caso de estudiantes que requieran un apoyo que tiene que ser un poco más constante. Ya, no sé si respondo a la consulta, Valeria, Nicole. Sí, profe, sí, más que nada se lo consulté porque mi hijo está en el pie, Ujú. pero resulta que me citaron y la tía que está a cargo ahí me dijo que ella en realidad sentía como que el ITA no lo necesitaba. Mm, Entonces que me sentí con esa sensación de que como que estoy ocupando un lugar que a lo mejor otra mamita lo necesita más que yo. Entonces por eso le hice la pregunta si era como obligatorio que los niños con TEA debían estar en el pie. Fue por eso la pregunta, pero sí me quedó claro. sí, en Gracias, realidad, profe. claro, que queda un poquito a criterio, porque igual los cupos vienen siendo limitados, por eso puede ser, pero finalmente, si consideras la opinión del apoderado, ya ahí todo bien, ya porque si en caso de que no considerasen al apoderado, ahí estamos súper mal, pero si cuando ocurre este tipo de situaciones, cierto que hay estudiantes que quizás no requieren un apoyo tan constante, ya igual pueden quedar como con apoyos, pero más parciales. ¿Ya? Eh, ¿Qué me dice Jovita? Los colegios particulares, claro, en el colegio que son particulares, cuando existe una subvención, aunque sea pequeña, ya los requisitos de entrada también se entregan como por parte de esta plataforma del Estado. Pero cuando el establecimiento es 100% particular, hay algunos, hay algunos temas que quedan un poco a criterio del colegio. ¿Ya? Porque no existe una fiscalización al 100% como de la superintendencia. También existen fiscalizaciones en los colegios 100% particulares, no es que puedan hacer todo lo que se les ocurra, ¿ya? Pero hay reglamentos que son mucho más específicos y mucho más estrictos para colegios con subvención del Estado. Eso se requiere. El concepto de inclusión deberíamos estarlo trabajando en todos los colegios, independiente si son particulares o no. Ya, pero por ejemplo, en cuanto a los apoyos de algunos especialistas para atender necesidades educativas especiales en los colegios que son 100% particulares, muchas veces a la persona que va a entregar apoyos más específicos puede que sea pagada por los papás, ya, y no por el colegio. Eso es lo que ocurre en alguna ocasión, en algunos colegios, pero solo son los que son 100% pagados. Ya, y no tenemos mucho en nuestro país. Em, Roxana nos dice que en el colegio donde trabaja primero evalúan al alumno con pruebas. ¿Es un colegio 100% particular o es evaluación cuando ya ingresan al colegio, Roxana? A mí quedó la duda. Que igual depende un poquito el tema de las evaluaciones cuando ingresan al colegio, porque las evaluaciones no debiesen darse como un requisito para postular a un colegio. Ya, eso es lo importante. Si No, el colegio, profe, sí, dígame. disculpe, profe, Ujú. el colegio es particular subvencionado, pero para poder los niños ingresar al PIES, ellos primero lo evalúan y después depende de la evaluación, exámenes, y ahí recién dan el paso para al pie, Ya, para cuando poder es, entrar a pie. sí, para el programa PIE sí se realizan evaluaciones. Ya eso está contemplado dentro del programa nacional.
se tiene que sí o sí evaluar a los estudiantes con necesidades educativas especiales, porque dependiendo del resultado de las evaluaciones que son específicas, ¿cierto? Para cada uno, de cada uno de los profesionales, van a ser los apoyos que se van a brindar y cuán necesario es el que se integre al programa PIE o no. Porque hay colegios que, sobre todo si tienen subvención del Estado o subvención parcial, donde tenemos, hay algunos colegios que tienen un sobrecupo tremendo para el programa PIE. Entonces, en ese tipo de casos es sumamente importante realizar las evaluaciones y los resultados de esta para ver a quiénes se les otorgan esos cupos, ya que vienen siendo súper valiosos cuando la demanda es muy alta. Hay estudiantes que sí o sí van a requerir mucho más apoyo que otros estudiantes. Quizá los otros estudiantes pueden quedar con apoyo, pero como decía, pueden ser más parciales. Pero ya al pertenecer al equipo, los cupos son súper limitados. Ya por lo general, como les decía, por curso son 5 permanentes, 5 transitorios por cada uno de los cursos. Ya no son tantos cupos para entrar al programa PIE, entonces se tienen que evaluar sí o sí año a año. Ya, entonces, ¿cierto? Además, las necesidades educativas pueden ir variando, sobre todo, bueno, más que nada las necesidades educativas que son de carácter transitorio, ya esas van variando durante el tiempo. Entonces, tenemos algún estudiante que en algún año requiere estar, por ejemplo, puede pasar hasta 2 años o un año con equipo PIE y vamos viendo que a medida que nuestro estudiante va creciendo o se le van realizando algún tipo de intervenciones, ya no requiere tanto apoyo. En ese caso, ¿cierto? Se considera quizás dar el cupo a otro estudiante que requiera mucho más ese apoyo más personalizado. Para eso son las evaluaciones que se realizan y, y estas evaluaciones también sirven para realizar el plan individual de cada uno de nuestros niños. Y eso también se sube a la plataforma del gobierno, entonces se da cuenta de todas las necesidades que hay de los estudiantes y eso queda en el registro nacional. Entonces, en ese caso sí se realizan evaluaciones. Las que ya no se realizan son como estas pruebas académicas que se realizaban antes para poder dar un cupo para poder entrar al colegio. Ya, porque antes los colegios seleccionaban con ese tipo de pruebas al mejor estudiante, al que tiene mejores notas, al que le fue mejor en la prueba, tiene el cupo. Y al que no, ¿cierto? Que busque otro colegio. Entonces, eso es lo que ya no se utiliza, pero las pruebas para pies todavía están vigentes. Entonces, Profe, y los eh, colegios que trabajan, por ejemplo, con inclusión, ¿ellos tienen más apoyo que un colegio que no sea inclusivo? Me ya, refiero a través del ministerio y eso, ¿se les da más apoyo o más especialistas y todo eso? ¿O ya eso lo va a que depender netamente del colegio? Lo que sucede es que igual ahí yo tengo una pequeña duda porque hay colegios que reciben mucha subvención, ¿cierto? Ya ahí hay un tema de gestión monetaria que existe. Debiese ser que a todos los colegios se le entregue acorde a los estudiantes que tengan, ¿cierto? Se le entregue la misma cantidad, ¿cierto? De apoyo, las subvenciones. Ya, en este momento, todos los colegios debiesen tener el modelo inclusivo, porque este es el modelo que tiene la nueva ley. La ley actualizada nos pide que el colegio sea inclusivo. Entonces, ¿cierto? El colegio va recibiendo subvención, una en cuanto a los estudiantes, también hay algunos proyectos que se van realizando. Si el colegio solicita algún tipo de subvención especial, tiene que ser debidamente justificada. Hay algunos colegios que en algunos momentos no realizan las gestiones a tiempo o hay un poco de desconocimiento. Ya hay distintos tipos de gestionar en cuanto a lo que es un colegio como tal. Ya, hay colegios por lo general que están muy actualizados en todo y que tratan de obtener, ¿cierto?, la mayor cantidad de beneficios que suelen ser municipales. Ya, y los particulares subvencionados a veces, ¿cierto?, tienen un poquito más de dificultad en cuanto a la gestión. Ya, pero igual, para mí, ¿cierto?, igual es un poquito, desconozco un poco el accionar porque hay establecimientos, como yo les comentaba, que son 100% municipales, que me tocó conocer en un momento a donde los tres, ¿cierto?, de la misma ciudad, a unas pocas cuadras de distancia, pero tenían una brecha económica sumamente grande. Y habían otros donde, ¿cierto?, había mucho recurso, y habían otros donde sobraban cupos de pie, y habían otros donde había muchos niños que no tenían un cupo de pie. Entonces, ¿cierto?, igual me queda a mí un poquito esa duda,
Voy a ser sincera en ese sentido porque, claro, en cuanto a lo que es gestión de material en un colegio, ¿cierto? Sí, que tengan todos los materiales habido y por haber, y en otro que también era municipal, que tengan muchas falencias, ya algo puede estar pasando por ahí, pero no, es algo que no debiese ocurrir. Ya el tema de los dineros es sumamente complejo. Recordemos que también, ¿cierto? Hay unas fiscalizaciones y todo, pero a veces puede ser que igual exista dentro del mismo colegio algún accionar que no se está evidenciando, que no está siendo muy transparente. Y ahí en Es que eso, mi pregunta sí, era, profe, porque siempre en el colegio donde está mi pequeño, bueno, estuvieron mis otros hijos también, ujú, y ese colegio siempre ha sido inclusivo porque ellos tienen, ¿cómo se llama? Cursos con niños con síndrome Down. ujú, No sé si me hago entender. Entonces, claro, ellos tienen, por ejemplo, no sé, por primero especial, el segundo especial, así, y están todos juntos. Ellos ujú, comparten patio juntos, con salas diferentes, sí, no todos juntos en una misma sala, pero sí cada uno tiene su sala, comparten patio, comparten comedor, comparten todo en general. Entonces, yo siempre me gustó mucho esa dinámica, porque uno cuando está en un colegio así, porque tengo a mis hijos ahora en otro colegio, ujú, uno empieza a mirar diferente. Uno claro, ya, los niños desde pequeños, ellos ya no miran para el lado para ver, oye, mira el niñito, ¿por qué tiene la cara así? Y yo con el tiempo me fui dando cuenta con mis hijos que ya ahora están más grandes. Entonces, ujú, yo encuentro que es eso, profe, debiese pasar en la mayoría de los colegios de incluir a los demás, pero claro, que, que los tengan todos juntos, porque en otra oportunidad fui a otro colegio que también tenía inclusión en ese entonces ujú, y era como que no, uno no podía ver a los niños con síndrome de Down porque eran como que estaban enjaulados así, era horrible, salí pero así muy mm, mal. Pero yo sí, sí, yo siempre le doy el consejo a mis amigas o a mis conocidas que tengo, siempre háganlo, porque mis hijos se criaron con una mirada súper diferente, en todo sentido, profe, porque uno los enseña a ser más humanos, les claro, enseña que todos somos iguales. Bueno, ahora, claro, estamos mucho más avanzados, yo le hablo hace 10 años atrás, 12 años atrás que está mi hija más grande, pero ujú, yo lo encuentro eso algo muy bonito y la gente no valora eso. claro, Porque yo le digo a los niños, bueno, ahora dicen que está más chiquitito y nos toca estar en la otra vereda, entonces yo le digo, todos somos iguales, porque él de repente me dice, mamá, ¿sabes qué? Yo tengo un amigo que él usa lentes igual que yo, pero él tiene un parche y yo no lo tengo. ah, Pero él es mi ya, amigo y es igual que yo. ujú, Y entonces, claro, trato de explicarle a una manera, a la manera que uno, para que él, como está pequeño, todavía lo entienda. claro, Pero eso es bonito porque yo he escuchado, por ejemplo, otro niño de la misma edad del Itán y, oye, mira, ese cabro tiene un parche en el ojo que feo. Entonces yo digo, todas mm, esas cosas del participar él constantemente con gente que no, o sea, no es de la misma manera que él, ellos van creciendo, pero más que, porque yo, por ejemplo, que no sean envidiosos, que nunca les dije así, que porque el otro tenía mejor nota que él, no. Entonces yo creo que esos valores, profe, yo lo encuentro súper importante. No sé si estaré mal o bien, no sé, pero yo encuentro que claro. así los niños crecen de una manera súper diferente, muy diferente. Correcto, ahora tenemos niños que nos corrigen a nosotros. Y sumamente, nosotros que vamos como, tratamos de tener cuidado con las cosas que decimos a veces porque tenemos una nueva sociedad, ¿cierto? Que se fue transformando y como decía, eh, pasamos, ¿cierto? De este modelo de escuela tradicional que veíamos, pasamos a la escuela inclusiva, ¿cierto? Sin casi darnos ni cuenta. No han pasado tantos años. Si lo vemos de esa forma y con el ejemplo que también nos decía Valeria, ¿cierto? No es que hayan pasado tantos años, ya pasarían unos 10 años y esto se transformó, pero sumamente rápido. Ya hoy estamos viendo, ¿cierto? Pero hay una brecha tremenda en algunos colegios versus otros. Agradezco mucho el comentario, Valeria, porque justo a lo que íbamos, ya hay, existe, ¿cierto? Esta transformación
pero en algunos sectores, como esto fue tan rápido, fue variando, ¿cierto? En algunos sectores, en algunos colegios o en algunas ciudades, aún están con esa mirada del modelo anterior, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Si buscamos que, bueno, a lo que se busca llegar es que todos, ¿cierto? En algún momento estemos en este modelo de escuela inclusiva, ¿ya? Donde se adopta esta perspectiva que valore mucho más la diversidad, ¿cierto? En lugar de tratar de que todos seamos iguales, nos adaptemos como se hacía anteriormente. Ya la escuela, ¿cierto? Inclusiva, ¿cierto? No es algo que haya aparecido ahora solamente, sino que es algo que se venía también trabajando sin saberlo, ¿cierto? En los colegios que existían anteriormente, por ejemplo, escuelas rurales, donde existía esta educación que era multigrado a veces, donde convivían nuestros estudiantes con estudiantes más pequeños, más grandes, en un mismo curso, se trabajaba ya. Entonces no es algo que venga, ¿cierto?, desde cero, es algo que se viene trabajando desde mucho más atrás, ¿ya? Pero, ¿cierto?, aún hay algunas diferencias y algunos establecimientos que se van quedando un poquito más atrás. Entonces, si vemos, ¿cierto?, esta escuela que es inclusiva va a luchar mucho más contra los mecanismos de exclusión que vayan apareciendo. Se busca generar finalmente un cambio social y estructural de la sociedad en sí, y el sistema educativo, ¿cierto? Va siendo la base para que nuestros niños, como nos comentaba Valeria, ¿cierto? Más adelante, como lo que estamos viendo ahora, que tenemos niños que están muy enterados de lo que es la inclusión. Una cosa es lo que le enseñamos nosotros en la casa, ¿cierto? Los valores que traen de la casa, pero también tenemos niños que son altamente inclusivos, ¿ya? Idealmente que la mayoría, ¿cierto?, de nuestros niños lleguen, ¿cierto?, a la no discriminación, a que no tengamos que reír, no nos riamos del otro, a que nos cuestionen, ¿cierto?, nos cuestionen algunas diferencias en algún momento, pero también, ¿cierto?, ellos son muy respetuosos. Ya tenemos, porque nuestra sociedad en sí, ¿cierto?, se ha ido transformando con el pasar del tiempo. Ya, en esta escuela inclusiva, ¿cierto? Se busca que la familia también participe mucho más, versus este modelo de escuela integradora que es la anterior y que todavía quedan algunos vestigios, ¿cierto? En algunos colegios, donde se espera que las personas que sean distintas, como por ejemplo migrantes o personas con discapacidad, adopten hábitos y costumbres de nuestra sociedad mayoritaria. Si, por ejemplo, acá todos somos chilenos, ¿ya? Y tenemos alguna persona que sea extranjera, no podemos esperar que la persona se adapte a nosotros. En el modelo de escuela integradora o modelo tradicional se buscaba eso, ya que finalmente la persona que fuese distinta se adaptase a nosotros, que éramos la mayoría. Ya, claramente esto puede llevar a muchos desafíos para, por ejemplo, si era el ejemplo anterior, en cuanto a nuestra identidad personal, en cuanto a nuestra identidad cultural también. La escuela inclusiva, ¿cierto?, va siempre a respetar y valorar todas las diferencias que existan, considerándolo como una fuente de riqueza finalmente. Ya, brevemente, la inclusión, ¿cierto?, busca mejorar la calidad educativa de todos los miembros de esta comunidad. En contraste, la escuela integradora, ¿cierto?, va a partir por este criterio de normalidad, ¿cierto?, que claramente ahora vemos que es algo súper difícil de alcanzar. Intentar llegar al modelo que se tenía pensado como, por ejemplo, el tener solamente siete o lograr, ¿cierto?, que todos seamos iguales prácticamente, ya era totalmente irreal, ¿cierto? Si intentamos ajustarnos a todo lo que nos decía este modelo educativo, ¿cierto?, que nos consideraba como individuos excluidos si éramos distintos, que debíamos ser reintegrados, nos decía, ¿cierto?, lo que era la escuela integradora o escuela tradicional, ¿cierto? Y la escuela nos redirigía, ¿cierto?, a lo que era el sistema educativo. La escuela inclusiva tiene otro desafío, que es no solo compensar, ¿cierto?, o restablecer la exclusión,
a quienes se les consideraba excluido en algún momento, sino también abordar la exclusión que se percibe por aquellos que excluían, ¿ya? Es sumamente, es sumamente distinto. Ya, este cuadrito es más que nada para reforzar la diferencia entre la integración educativa y la inclusión. ¿Ya? Se los voy a dejar en el grupo, por si no alcanzan a revisarlo ahora porque no lo vamos a ver. Ya, es más que nada un resumen, esto no está en el documento, así que se los voy a enviar al grupo de WhatsApp como material de apoyo solamente, para comprender un poquito más, porque se puede confundir un poco, ¿cierto?, el concepto de integración y de inclusión. Ya es más que nada un apoyo extra, se los voy a dejar en el grupo, ya, y más que nada más ordenadito, ¿cierto? Lo que acabamos de hablar, y recordemos que cuando hablamos de escuela tradicional va ligado a la integración, ¿ya? Esa es la diferencia clara. Y aquí brevemente, vamos a pasarlo súper breve, que pasando a otro tema, ¿cierto? Cuando se habla de las diferencias culturales, ¿cierto? Es más que nada la forma en que vemos las diferencias culturales y las habilidades, ¿cierto? Y cómo influye en cómo tratamos a las personas en educación. Cuando se habla de estas diferencias culturales, se tiende a percibir una cultura dominante, ¿cierto? Como la que tuviese mayor valor y poder en la sociedad, mientras que las culturas minoritarias muchas veces quedan vistas como menos influyentes. Por otro lado, ¿cierto? Cuando se discuten diferencias individuales, a menudo se presta más atención y se valora a las personas con habilidades excepcionales, especialmente aquellas de tipo intelectual, ¿cierto? Va a primar el que sean mayormente vistas o más llamativas las personas que tienen mejor rendimiento. La atención a la diversidad va mucho más allá de las diferencias. En la educación, ¿cierto? Muchas veces se ven las diferencias como algo negativo, se piensa que hay una cultura o forma de aprender que sea correcta y que quienes no encajan en esta, esto pueden tener problemas. Sin embargo, la realidad es que todos claramente somos diferentes. Es importante que la educación, por lo tanto, valore toda esta diversidad. No se trata de hacer que todos seamos iguales claramente, sino de crear un ambiente donde todos se sientan realmente valorados e incluidos. En otras palabras, esta atención a la diversidad no va a significar solo ayudar a quienes tienen dificultades, ¿cierto? Como se veía en el modelo anterior, sino también crear un espacio donde todos finalmente podamos brillar a nuestra manera, porque no somos iguales. Finalmente, ¿cierto? En Chile la educación ha avanzado bastante, como ya veíamos, ¿cierto? Si pensamos unos añitos nada más atrás, ¿cierto? Cada vez más niños y niñas, sin importar las diferencias, van a tener la oportunidad de ir a la escuela, ¿cierto? Y de aprender. Un paso importante, ¿cierto? Fue la creación de la Ley General de Educación en el 2009, que finalmente se actualiza, ¿cierto? En 2015. Y, y esa ley, ¿cierto? La primera que se comenzó a trabajar en ese año, dijo que todos los estudiantes tienen un derecho a la educación de calidad, sin importar capacidad o necesidad. Sin embargo, claramente todavía falta mucho para hacer para que nuestros estudiantes, ¿cierto?, puedan aprender, puedan aprender. Para lograr una educación inclusiva, ¿cierto?, se requieren profesionales mucho más preparados, hay que formarnos, ¿cierto?, aprender todo de cómo, ¿cierto?, poder atender las necesidades de nuestros estudiantes, también los recursos. Ya, estos recursos desiguales que andan por ahí, ¿cierto?, que no sabemos muy bien a dónde van. ¿Ya? Y la educación inclusiva en nuestro país busca un futuro donde todos los estudiantes, ¿cierto? Sin importar origen, características, tengan la oportunidad de aprender, crecer y cumplir, ¿cierto? Con todas las expectativas que tenga, con todos sus sueños. Para lograrlo, el esfuerzo es conjunto. Comunidades, autoridades, ¿cierto? Y la sociedad en conjunto tienen un rol clave. ¿Ya? Para reflexionar nada más, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que no hemos hecho. Ya, hasta acá hemos llegado. Si quieren le pueden sacar una fotito a... Ya, esta última parte, ¿cierto? Eran preguntas, pero ya no alcanzamos a revisarla, pero es más que nada reforzar lo mismo que ya habíamos visto, qué es lo que, cuál es la reflexión docente, ¿cierto? Sí, es más que nada un resumen.
Ya, hasta acá es lo que entra en la evaluación. Y este cuadrito, que si quieren le toman una captura, ¿ya? De todas formas se lo puede subir al grupo, me lo recuerdan si es que lo olvido, para poder pasar la asistencia. ¿Ya? Recuerden que es un resumen, les va a servir para que lo consideren. Ya no me quiero pasar mucho del tiempo. Lo dejé de compartir, voy a ver si puedo compartirlo nuevamente para quien quiera le pueda sacar, le pueda sacar captura. Ya, voy a tratar de dejarlo ahí a ver si puedo. No, no me deja. Ya, no me dejó compartirlo más. Así que se los voy a compartir por el grupo mejor, para asegurarme que igual todos lo tengan. Y vamos a ver el tema de la asistencia. Vamos un segundito. Se demora un poco. Emerson Aceitón. Presente, profesora. Gracias, Emerson. Nicole Aravena. Presente, Nicole. profe. Ah, ya. Gracias, Nicole. Karen Barraza. Presente, profesora. Gracias, Karen. Jovita Barrientos. Presente, profesora. Mucho gusto, Sí, Jovita. Barrientos. Qué bueno verla de nuevo. Natalie Berríos. Gracias. Natalie. Alejandra se tuvo que retirar. Danila Buchanán. Danila. Presente, profesora. ¿Cómo Danila, está? gracias. Bien, gracias. Claudia Castillo. Claudia. Perdón. Marilyn Catalán. Marilyn. Presente, profesora. Gracias, Marilyn. Karina Serpa. Presente, Karina. profesora. Gracias, Karina. Tamara Epul. Natalie Escalante. Presente, profesora. Gracias, Natalie. Nicole Flores. Nicole se tuvo que retirar, me parece. Luz Flores. Ah, Luz sí estaba presente. Presente, profesora. Gracias, Luz. Cecil Yarixa, perdón, Galleguillos. Yarixa. Presente, profesora. Gracias, Yarixa. Cecilia Godoy. Presente, profe. Gracias, Cecilia. Eugenia Gómez. Presente, profe. Gracias, Eugenia. Ingrid Gutiérrez. Victoria Enríquez. Presente, profesora. Gracias, Victoria. Valeria Jara. Valeria está presente. Presente, profe. Gracias, Valeria. Nicole Martínez. Nicole Martínez. Presente, profesora. Gracias, Nicole. Ariana Mendoza. Ariana Mendoza. Andrea Moreno. Andrea Moreno. Sara Muñoz. Sara Muñoz. Un momentito. Roxana Núñez. Roxana está Presente, presente. profesora. Ah, ya la había dejado presente. Gracias, Roxana. Valesca Olivero. Presente, profe. Gracias. Pamela Órdenes. Pamela. Cintia Oyarzún. Cristina Ger- Oyarzún, profe, buenas noches, gracias por todo. Gracias, Cristina. Igualmente. Geraldine Paredes.
Geraldine. Profesora, la Geraldine Paredes se le cortó la luz y se tuvo que salir porque no le llegaba el internet. Uy, ya, muchas gracias. Valeria Pizarro. Valeria, Presente, profesora. Presente. gracias. Gracias. Cecilia Ponce. Presente, profesora. Gracias, Cecilia. Cecilia Ramírez. Cecilia Ramírez. Francisca Retamán. Luis Torres. Danisa Videla. Danisa. Presente, profesora. Gracias, Danisa. Y Carolina Vildoso. Carolina. Presente. Gracias, Carolina. Ya, alguien no nombré. Bueno, repito información general solamente, recomendación, si pueden revisar sus asistencias. Ya es la última que pasamos el día de hoy, así que para que revisen para atrás, si hay alguna que esté inasistente, me envían un mensajito con su nombre, apellido, el curso y el día. Ya, el día que fue, por qué fue, lo dejé ausente, llegó más, un poquito se retiró antes. Ya, entonces sí, yo tengo un respaldo también para poder verificarlo y corregirlo a la brevedad. Recordemos que la última evaluación va a estar disponible a las 9:30. Les voy a hacer envío del cuadrito que les comenté porque les va a servir también como apoyo. Y el plazo extraordinario para las evaluaciones también va a estar disponible. Ya, se los voy a entregar esa información en el grupo. Bueno, pasamos 2 meses juntos, así que igual es harto tiempo. Ya sobre el curso que viene más adelante se les va a informar prontamente. No cuento con información directa. Ya esa información se la entrega directamente a administración. Ya, así que espero que les vaya muy bien. Muchas gracias también por haber compartido con ustedes. Qué buena, Luz. Em, un gusto compartir con ustedes, un curso muy simpático también, muy simpáticos todos. Así que nada, espero que les vaya súper bien. Bueno, con este módulo, con el curso general y en la vida, ¿cierto? Sabemos que más adelante, ¿cierto? Se vienen más desafíos. Para cualquier cosita me escriben, cualquier duda que tengan también sobre el módulo o cualquier otro tema particular. Em, Mucho éxito en lo que se venga, ¿cierto? Y espero que les vaya súper bien. Un gusto y me despido. Gracias, que estén súper Gracias, bien. profesora. Gracias, Gracias Juanita. por conocerla. Es bien que le vaya bien igual a usted. Bendiciones Igualmente, a mucho todos. éxito en lo que se vengan cositas buenas. Ya, muchas gracias. Recuerden, Gracias. cualquier cosita me escriben, mi número no lo cambio jamás, así que me escriben cualquier cosa. Así que estén súper bien, mucho éxito. Muchas gracias, profe, por todo. Gracias por toda su Gracias, sí. enseñanza. Yo creo que todos aprendimos muchísimo y su simpatía, la disposición Sí. siempre de estar ahí contestándonos. Así que no, yo aprendí mucho y estoy muy contenta porque me ha ido súper en este módulo, así que estoy más que feliz. Siento que esto es lo Genial, mío. Así súper. que gracias, profe, que le vaya súper bien. Igualmente, muchas gracias, un gusto a todos. Y ahora sí, me despido. Gracias Chao, por sus profe, muchas palabras. gracias. Gracias, chao, Buenas chao. noches. Que tengan buena noche Igualmente, todos. buenas noches para todos. Chao, chao. Profe, Gracias. consulta. Consulta. ¿Le escribimos su WhatsApp personal por la asistencia o al grupo? Como gusten. Si es algún tema como muy particular, igual si ustedes se les hace más cómodo, me pueden escribir en mi WhatsApp personal. Ya, pero si no, pueden en el grupo también. La idea es que no se pierda con el resto de los mensajes solamente. Sería lo único. Si usted me envía algún Ya, mensaje y profe, quedó como se gracias. perdió en el chat y no le he respondido, ay, mejor me recuerda por el chat particular, si gusta. Ya, eso. La idea es que no se pierda el mensaje solamente. ¿Ya? Así que estén súper bien. Ahora sí. Chao, chao. Igualmente, profesora. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.